Bienvenidas, mi nombre es Sandra Mallea, soy médica pediatra del Servicio de Emergencias del Hospital Humberto Notti y nos acompaña el doctor Ramiro Moyano, cardiólogo infantil de nuestro hospital, quien nos va a acompañar en este segundo encuentro de electrocardiograma y su importancia en el servicio de emergencias. Hola Rami, te escuchamos. Hola Sandri, buenas, ¿cómo andan? Bueno, ahora vamos, la idea es seguir con la clase que empezamos la semana, la anterior, ¿no? La otra. Primero me gustaría empezar con unos trazados de electros para que practiquemos un poco lo que habíamos visto en la clase anterior, em, que era más que nada para analizar un electro cuando estamos en la guardia y nos llega algún paciente. Traje cuatro trazados para que veamos y no sé si quieren que vayamos haciéndolo juntos y ustedes van participando y me van diciendo, o yo les voy mostrando cómo lo analizaría al trazado una vez que lo tengo. No sé qué les parece. ¿Querés analizar el primero y después intentamos analizarlo juntos? Perfecto, dale. Bueno, este les aclaro, tiene una trampita, pero bueno. Generalmente Sin trampas, cuando, Ramiro, que somos pediatras nomás. cuando hacemos un trazado del electro, ¿sí? Nosotros primero, lo que habíamos hablado la otra charla, era que teníamos que ser lo más ordenados posible. Y también les había sugerido siempre hacernos el, digamos, el triángulo de Beethoven, que eso nos va a orientar con los vectores de despolarización. Yo siempre que empezaba a analizar los electros me gustaba hacerme este dibujito en donde más o menos en los grados íbamos a ubicar a todas las derivaciones. Vamos a tener que en el grado cero vamos a tener a D1, en más 60 vamos a tener a D2, a BF en más 90, más o menos en 120 vamos a tener a D3, en menos 30 más o menos va a estar a BL y a BR lo vamos a tener por acá. Entonces, este va a ser como nuestra brújula, más que nada para esto guiarnos con el eje eléctrico del corazón, que acuérdense que no tenemos un solo eje, tenemos muchos ejes, el eje de las aurículas, el eje de los ventrículos, y que nos va a indicar la dirección de la corriente eléctrica, o sea, de la despolarización. Una vez que tenemos este dibujito, a mí siempre me gusta empezar analizando el ritmo, si es un ritmo sinusal o no. Acuérdense que habíamos dicho que teníamos que encontrar las ondas P, que van a ser estas, que tienen que estar positivas en D1, D2, ABF, y en ABR las teníamos que ver negativas, ¿sí? Que cumple con esos criterios. Además de que sea positiva en esas derivaciones, tienen que estar seguidas del QRS, que están todas, por lo que vemos, seguidas del QRS. Entonces podemos estimar que este trazado es sinusal. Siempre es muy importante ver la onda negativa en ABR, porque si ya tenemos una onda positiva en D2, en D3 y ABF, ya sabemos que está yendo para abajo digamos, el sentido de la despolarización. Vemos en ABR está negativa, entonces eso nos confirma la dirección. Caso contrario, si lo vemos negativo en D1, D2, D3 y positivo en ABR, eso nos puede dar la pauta de que nos hemos confundido con las derivaciones, que las hemos intercambiado de brazos, o cuando lo chequeamos varias veces y nos siguen dando positivas ahí, podemos sospechar que un paciente tiene dextrocardia. Una vez que vemos que el ritmo es sinusal, nos podemos analizar parte por parte del electro. Entonces, lo primero que vamos a evaluar va a ser la frecuencia cardíaca. Siempre está bueno también ver si el ritmo es regular o irregular. Este paciente tiene un ritmo regular, pero hay algunos complejos, por ejemplo, el RR, que es un poquito más prolongado que los otros. Eso es lo más frecuente en pediatría. Si lo ocultamos y lo hacemos inspirar y expirar, en la expiración se prolonga, lo más frecuente son las arritmias sinusales respiratorias, que eso es normal en pediatría. Entonces, si vemos eso, no nos tenemos que preocupar y lo podemos constatar con la ocultación. Eh, Acuérdense que podemos estimar la frecuencia cardíaca contando los cuadraditos grandes. Entonces,
Acuérdense que cada cuadradito podemos hacer una estimación. Si, por ejemplo, bueno, empezara justo acá, podemos estimar que si la otra onda R está acá, vamos a estar a una frecuencia de 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, 30. Acá ya por esta cantidad, digamos, de cuadritos que hay entre R y R, parece una bradicardia muy marcada. Eh, Habría que a ver si el paciente está estable o no, pero bueno, vamos a seguir analizando el resto de, de las partes. Entonces podemos decir que obviamente está patológico esto si tiene una frecuencia cardíaca de 30, pero vamos a ir a analizar otros segmentos. Acuérdense que les dije que hay una trampa acá. Después de la frecuencia cardíaca, habiendo visto que tiene ritmo sinusal, vamos a ver el PR, ¿sí? El PR es la distancia donde empieza la P hasta el inicio del agudo de la R. Y tenemos que contar los cuadritos. Uno, 2, 3, 4, 5. O sea que ya tenemos 5 cuadritos. Acuérdense que cada cuadrito es 0,04, entonces tenemos un PR, o sea, tenemos una frecuencia cardíaca de 30, había dicho, con un PR que tenemos 200. O sea, esa frecuencia cardíaca está muy baja, ese PR está muy prolongado. Y ahora si analizamos el QRS, tiene 1, 2, 3. O sea que tenemos un QRS de 120 milisegundos. O sea, como que si vemos ahí como con los valores de esas medidas que hemos hecho, están como muy prolongados, la frecuencia está muy baja, entonces tenemos que chequear la técnica, ¿sí? Si nos vamos acá abajo, acá encontramos el error en donde vamos a ver la velocidad que está a 50 milímetros por segundo. Acuérdense que habíamos dicho que el trazado para analizarlos con todos los parámetros que hemos visto tiene que estar a 25 milímetros por segundo, ¿sí? Y también los voltajes están aumentados, están en 20. Entonces nosotros siempre tenemos que verlos en 10 milímetros que van a ser un milivolt. O sea que acá vemos que está patológico el trazado porque hemos calibrado mal el equipo y lo hemos puesto a una velocidad más alta y también los milivolts están más altos. A veces cuando tenemos los equipos estos digitales los podemos modificar para ver mejores las ondas, pero bueno, siempre está bueno analizar la técnica del trazado, chequeando la posición de las derivaciones en ABR, como vimos, y el voltaje y la velocidad del electro. Entonces este lo descartamos porque no nos va a servir. Pero abajo se los puse bien. Se los puse bien al trazado. Es la misma paciente, pero bueno, esta también tiene una particularidad. Ese no sé eh, si quieren que lo vayamos analizando juntos a este. Sí, Eh, porfa. si Bueno, acá, viéndolo como a nivel general y primero evaluando la frecuencia cardíaca, vemos si es un ritmo que está regular o está irregular. Irregular. Irregular o regular. Y yo ahí veo que se prolonga, que no todos los 1, 2, 3, 1, 2 y medio, 1, 2, 3, 4. Bueno, sí, este puede tener una arritmia sinusal respiratoria. Yo lo Ok, veo más ok, regular. ok. Bien, Salvo eso, De- sí. El resto sí está bien, regular. perfecto. El, si ven, ¿ustedes qué consideran? ¿Tiene ritmo sinusal? ¿No es sinusal? ¿Cómo lo chequeamos? Tiene que tener onda P, yo la onda P la veo, el resto que me acompañe, y después tiene que estar positivo en D1, D2 y ABF. Está positivo en D1, en D2, en ABF está positivo y negativo en ABR, que no Bien. alcanzo a ver. A ver. Y está negativo, sí, es sinusal. Bien, y tanto seguidos de un QRS. Seguido de un QRS, seguido de un QRS, seguido de un QRS, sí. Perfecto. Entonces podemos estimar que tiene el ritmo sinusal. Bueno, entonces
Una vez que ya vimos que tiene el ritmo sinusal, podemos calcular la frecuencia cardíaca. Muchas veces por ahí sí es muy marcada la arritmia sinusal respiratoria, ¿sí? Podemos contar 30 cuadritos de los grandes, ¿sí? Y multiplicar por 10 la cantidad eh, de QRS que tenemos. Por ejemplo, si vemos, por ejemplo, acá, vamos a tener más o menos que hay 4 cuadritos, ¿sí? Eso más o menos es una frecuencia de 75. Por, ej- por ejemplo, en el anterior, la frecuencia cardíaca va a ser de 100 porque tiene 3 cuadritos, más o menos 3 cuadritos grandes. Entonces, bueno, la frecuencia cardíaca más o menos va a estar entre 75 y 100. Pero como varía un poco con la respiración, eso muchas veces pasa, no hace falta ser tan específicos con la frecuencia cardíaca exacta. Nosotros en estos aparatos nos va marcando la frecuencia cardíaca en base al RR, que es lo que marcan acá arriba, ¿sí? Entonces, más o menos la frecuencia cardíaca está entre 72 y 82, ¿sí? En eso no hace falta que sea exacto, exacto, más o menos 5 latidos, estamos bien. Em, entonces, una vez vimos que tiene ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca le podemos poner 75, ¿sí? Lo que le decía de los 30 cuadritos que los multiplicamos, si nosotros empezamos a contar desde acá, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, ahí no nos dio el trazado, pero supongamos que el trazado continúa más o menos hasta acá. Acá son 30 cuadritos. Entonces contamos los que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos más o menos 8 complejos. Entonces, si esto fuera más irregular, podemos estimar que la frecuencia cardíaca es de 80. Esa es como la alternativa cuando tenemos por ahí los RR que no están tan regulares y queremos estimar como una frecuencia cardíaca más precisa. Entonces ya vimos que es un ritmo sinusal, vimos la frecuencia cardíaca, ahora vamos a analizar el PR. Entonces vemos acá el inicio de la onda P que está más o menos por acá, el inicio de la onda R que está por acá y vamos a tener que tiene uno, 2, casi 3 cuadritos. O sea que el PR va a ser de 120, ¿sí? Que ese valor está normal. Después, si analizamos el QRS, vamos a ver que va a tener más o menos 2 cuadritos casi. O sea que el QRS va a ser de 80. Y si vemos el QT, vamos a empezar. No sé si pudiste pasarle las tablitas que nosotros usamos. Nosotros usamos acá unas tablas que Sí, sí. relacionan el QT con el RR y en base a ese estimamos el QT. Entonces por ejemplo, tenemos 9 y en este más o menos vamos a tener 20. Si lo traspoblamos a la tablita, 9 y 20 nos va a dar un QT de 400. Y ahora lo único que nos falta ver es el eje, que si volvemos a hacer la brújula que les dije para ubicarnos con el eje del corazón, acuérdense que en D1 vamos a tener 0 grados, ABF van a ser 90, D2 van a ser 60, D3 va a ser 120 y ABL menos 30, más o menos. Entonces, con esta gradación, nosotros vamos a evaluar. Vamos a ver la onda como es en D1, que tenemos más onda positiva. En D2 también va a estar positivo. En D3 va a estar positivo. Y después tenemos ABL, ABR negativo y ABF positivo. Entonces, si nosotros lo traspolamos eso acá, vamos a ver que en ABR está negativo. En ABL también está negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que está viendo alejar la onda, ¿sí?, de la despolarización. Después tenemos en ABF que va a ser positivo, D2 positivo, D3 positivo y D1 va a estar un poco más tímida, pero también va a ser positivo. O sea que esto nos indica que esta parte que está acá la está viendo alejarse a la onda y esta parte que está acá la está viendo, la está viendo que se acerca. Entonces el eje va a estar más o menos en este sector, como una manera muy,
muy grosera en base a la positividad, a la positividad. Pero si después vemos lo que les había comentado en la clase anterior, si vemos cuál es más positivo entre D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, vemos que en D2 es más positivo y en ABF es el más positivo de los tres, ¿sí? Entonces el eje estimado va a estar entre 90 y 60, ¿sí? Generalmente esto es como a grosso modo para más o menos ver en qué parte va a caer, digamos, el eje, pero tenemos otras técnicas para ver. Generalmente nosotros partimos de 60 en más 60 y si está positivo en D1, D2, D3, lo ubicamos en 60. Hay un truquito para ver si está en 90 o en 60 que vemos en D1, ¿sí? Cuando en D1 está isodifásico, o sea que tiene la misma porción positiva que negativa, eso quiere decir que lo ve pasar. Entonces, si desde 1 lo vemos pasar al eje, ¿sí? Lo vamos a tener en 90 justo. Entonces, cuando veamos en D1, o sea, si por ejemplo hicimos el mismo análisis que ahora vemos que cae entre 60 y 90 y vemos que es más positivo en D1, lo más probable es que esté en 60 el eje. Si vemos que está isodifásico, como acá, lo más probable es que esté en más 90. Pero bueno, esos detalles son más importantes cuando vemos todos los días electro y por ahí somos un poquito más específicos. Pero tener en cuenta digamos, más o menos dónde cae el eje, ya ustedes le pueden informar que el eje está entre 60 y 90. Entonces, acá ya analizamos este electro, no hace falta más medidas, entonces con todas esas características tenemos un electro normal, ¿sí? Entonces fuimos de a poco analizando medida por medida y llegamos, digamos, al informe del electro. Pero bueno, este no está todo normal. Tiene una particularidad que es bastante frecuente en pediatría y muchas veces se nos pasa por alto. Si vemos acá y analizamos todas las ondas P, vamos a ver que son positivas, 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 y acá pasa algo, se pone negativa, 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 negativa. Si vemos en otra derivación, comparando, ¿sí? Porque todas estas derivaciones son simultáneas, eso es lo bueno. Vamos a ver que también se va a negativizar a partir de acá y empiezan a ser negativas, negativas, negativas. Entonces, ¿qué pasa? O sea, de un lado es positivo y del otro lado es negativo. Eh, ¿qué nos quiere decir esto? Si vemos las R siempre son iguales, ¿sí? Entonces pareciera que en la despolarización de los ventrículos no pasa nada. Pero en la parte de las P, que es la despolarización de las aurículas, ahí está pasando algo que se está invirtiendo digamos, la despolarización. Y eso es muy frecuente en los ritmos auriculares. Nosotros tenemos en el corazón que el nódulo sinusal va a estar en el techo de la aurícula derecha, ¿sí? Y como habíamos visto en la clase anterior, la despolarización va de arriba hacia abajo, ¿sí? Más o menos el eje nos da en 60. Entonces ese va a tener todas las características que vimos del ritmo sinusal. Pero si, por ejemplo, vemos este patrón que tiene ondas negativas que van a estar en D2, D3, y si vemos acá en ABL van a estar positivas, ¿sí? Eso no quiere decir que el eje se está originando en una parte baja del ventrículo y está yendo para aquel lado. Entonces eso es un ritmo auricular bajo, ¿sí? Entonces este electro no era del todo normal, es un paciente que tiene ritmo sinusal que alterna con un ritmo auricular bajo y vieron qué sutil que es ese cambio en las ondas de las P. Por eso hay que por ahí estar muy atentos y ver como todo como el complejo PQRST, PQRST de todos como a nivel general y después analizamos uno por uno. Pero bueno, esto es bastante frecuente de que pase desapercibido. De todas maneras, esto es muy frecuente en pediatría y no tiene mucho significado clínico. O sea, generalmente siempre son hallazgos. En pacientes normales sin antecedentes son hallazgos. Bien, después, eh, si quieren, analizamos de nuevo este. Bueno, ahora, si quieren, volvemos a empezar.
lo vemos a nivel general, a todo el trazado. Eh, Vamos a ver si tiene un ritmo regular o irregular. ¿Qué les parece? Regular. Regular, perfecto. ¿Quieren que contemos la frecuencia cardíaca? Ok. Bueno, si analizamos los cuadritos, haciendo la técnica de los cuadraditos grandes, vamos a tener 60. 300, No, 150, 175, casi 60. 60. Perfecto. Entonces tenemos, le vamos a poner un ritmo regular a una frecuencia cardíaca de 60. ¿Sí? Acá si vemos, tenemos 62, 54, 57. O sea, como que está ahí entre 55 y 60 más o menos la frecuencia cardíaca. O sea que la computadora analizó y coincide con nosotros. O sea que estamos bien. Analicemos si es sinusal, si no es sinusal. Está positivo en D1, D2, no alcanzo a ver ABF, pero sí, positivo ABF, negativo en ABR y todas continúan con un QRS hasta donde alcanzo a ver. Perfecto. Y algo que no vimos en el anterior, ¿cómo está la velocidad y los voltajes? Y eso está acá, está abajo. A ver, no lo alcanzo a mirar. No. Acá, Ahí está en 10 y en 25, que es correcto. perfecto. Bueno, o sea que la técnica está bien. Ya vimos ABR negativo, está en 10,25, entonces lo podemos analizar tranquilo. Dijimos que tenía un ritmo sinusal por todas las características, le ponemos RS, por ahí abreviamos nosotros y ponemos así. Y analizamos ahora todo segmento por segmento. Entonces vamos a ver el PR, empieza ahí, termina ahí. Más o menos también vamos a tener uno, 2, 3 cuadraditos, o sea que el PR va a ser de Pero 120. 120, ¿Qué? 120. Perfecto. Ahora el QRS, Uno, a ver, uno y uno, medio más o dos, menos tiene. 1,5. Ajá, 80, 60 más o menos. 60. A ver. Sí, 60. Bien, y ahora vemos el QT, que es más o menos desde acá hasta acá. Van a ser más o menos 5, 6, 7, 8, 10 cuadritos. Y vamos a tener 5 cuadritos grandes. Entonces, si lo vemos en la tablita, van a ser 25 el RR y 10 el QT, que también nos va a dar un QRS de 400. Y bueno, ahora vamos con el eje. Este está fácil también. Bueno, ahí si quieren, hacemos el dibujito. Ponemos de 1 ABF, de 2, de 3 ABL, ABR. Entonces vemos cómo está en D1. En B1 está positiva, Positivo. De 2, positiva, perfecto. De 3, positiva, después ABR, EA, negativa, negativa, ABL ABL, más isofásica. perfecto. Y Más, ABF no alcanzo a mirar. más menos le vamos a poner. Y ahí está. ABF, Está positiva. bien positivo, ¿sí? Entonces vamos a ver que si es bien negativa en ABR, tenemos positivo todo bien acá, todo inferior, vamos a estimar que el eje va a venir así, va a tener esta dirección, ¿sí? Entonces vemos cuál es más positiva en D2 y en ABF. Entonces va a ser parecido a la situación de recién. D2 y ABF, entonces nuestro eje va a caer acá, en algún punto entre estos dos, ¿sí? Y la particularidad que dijiste vos, Sandri, que ABL está isodifásico, eso nos da La la que no me pauta de pasar. ABL lo ve pasar. Entonces, si O tratamos una línea perpendicular,
más o Es menos 60. nos dan 60. Perfecto. Entonces el eje nos da en más 60. Fantástico. Bien. Este paciente está en el límite, tiene una frecuencia cardíaca de 60, ¿sí? Tenemos que ver la edad del paciente, porque si es un paciente, un lactante, que tiene menos de un año, la frecuencia cardíaca mínima para estimar si está en bradicardia o no es de 90. Si es un paciente adolescente, la frecuencia cardíaca mínima es de 60. Entonces, si un paciente de 8 meses con este electro tiene una bradicardia sinusal, ¿sí? Y si es un paciente, un adolescente, tiene más de 60, bueno, tiene un ritmo sinusal, ¿sí? Eso también es importante hacer hincapié en la edad del paciente porque la frecuencia cardíaca y también los parámetros nos tienen que orientar porque nos cambian, digamos, si un electro es normal o no. Y vamos con el último trazado, y ya empezamos con otro. Bueno, acá, este es el último. Les doy una pista, este no es normal, este electro. Pero si quieren lo empezamos a analizar juntos. ¿Qué les parece? ¿Es regular o irregular? Es irregular. Es irregular. Bien. Bueno. Sí, es verdad que está más irregular, pero bueno, este paciente lo ocultamos, lo hacemos inspirar, expirar, y si con la expiración baja la frecuencia cardíaca, ¿sí? Le ponemos que es una arritmia sinusal respiratoria, ¿sí? Entonces, esa irregularidad puede ser por la respiración. Eso siempre lo tenemos que constatar cuando lo ocultemos, ¿sí? Así que puede ser regular que tenga una arritmia sinusal respiratoria, pero no todos los RR son regulares, entonces es un ritmo irregular también. Pero no es patológico porque es por una arritmia sinusal. Después vamos a ver si es sinusal o no. Tenemos ondas P positivas, positivas. Acá en D3 están, sí se ven positivas. Después tenemos negativa en ABR, o sea que asumimos que están bien colocados los electrodos. Positivo en ABL y positivo en ABF. Después, si quieren, podemos chequear la velocidad, que está en 1025. Estamos bien. Ok. O sea que es un ritmo sinusal, que viene no sinusal. Puede ser irregular por arritmia sinusal respiratoria. Y vamos a ir analizando segmento por segmento. Bien. Vamos a D2. Siempre todas las medidas traten de hacerla en D2. Eh, entonces acá vamos a ver el PR. Si quieren, los analizamos acá. Si ven de acá a acá, ¿cuánto mide el PR? Mide dos cuadritos, o sea que tenemos un PR de 80, ¿sí? Un PR de 80, si lo vemos en las tablitas, hasta los 6 meses pueden tener 80. Ya después de los 6 meses tienen 100 y ya después el mínimo es 120. O sea que dependiendo de la edad vamos a ver el PR, pero este paciente vamos a asumir que tiene 4 años, o sea que ese PR va a estar corto, ¿sí? Ok. Eh, ahora vemos cómo está el QRS, ¿sí? Tenemos también dos cuadraditos, QRS de 80, UTC tenemos 3, más 6, 9, perdón, 9 y el RR van a ser 20. 9 y 20 es 400 y vamos a ver el eje. Bien, acá el eje en D1 va a estar ahí, que no vamos a saber si está medio isodifásico, medio positivo. Después Sí. en D2 va a estar positivo, D3 positivo, ABR negativo, ABL negativo y ABF positivo. Entonces, este paciente más o menos tiene el eje como en los otros dos trazados,
Acá si lo vemos que es isodifásico en D1, habíamos dicho que el eje va para abajo, o sea que puede estar en más 90, ¿sí? Pero este paciente acá nos dio algo patológico, que tiene un PR corto, ¿sí? ¿Se acuerdan en qué patología podemos encontrar un PR corto? ¿O qué tenemos que ver y pensar en un PR corto? En los niños, como tienen como actividad enérgica más intensa que los adultos, muchas veces podemos encontrar los PR que están un poquito más cortos, pero acá tiene una particularidad de este electro, que además del PR corto, vamos a tener una onda que es patológica, que es esta, ¿sí? ¿Saben qué onda es esa? La delta. Una onda delta, ¿sí? Entonces este tiene Wolf. un PR corto, ajá, si no se animan a ponerle Wolf, le pueden poner empastamiento de la R. Entonces ese empastamiento de la R hace referencia a que tiene esa onda delta, o le ponen onda delta, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir la onda delta? Nosotros, acuérdense que el sistema de conducción, ¿sí? Empieza en el techo de la aurícula derecha, tenemos que va hacia el nódulo auriculoventricular y ahí salen las dos ramitas, ¿sí? Todo estímulo que pase por acá va a generar la demora que nos va a dar el PR habitual que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos una vía accesoria que, por ejemplo, pasa por acá, ¿sí? Esa vía accesoria no va a tener, digamos, el enlentecimiento que se produce a nivel del no AB porque tiene células cálcicas. Acá van a ser todas sódicas, entonces van a ser rápidas. Entonces, esa porción que está acá de la onda delta va a hacer que se va a empezar a estimular, a despolarizar el ventrículo antes que el estímulo sinusal pase por acá. Entonces, por eso va a empezar a ser positiva la onda R y va a ser la onda delta, ¿sí? Entonces, por eso se llama la repolarización precoz. Así que bueno, sí, como decía Sandri, pensamos en un Wolf y eso es lo típico, el PR corto con la onda delta. Tendremos que pensar en un síndrome de Wolf-Parkinson-White, que generalmente es la causa de taquicardias supraventriculares más frecuentes en pediatría. Bueno, esto era un poco para practicar los trazados y más que nada para chequear el orden. O sea, siempre si nosotros vemos un electro y seguimos ese orden, chequear que esté bien la velocidad, ver que estén bien puestos los electrodos, ver si es un ritmo regular o irregular y analizar segmento por segmento, siempre vamos a detectar dónde está, digamos, la alteración del electro o si es normal. Pero lo más importante es no abatatarnos cuando vemos algo que no nos cierra y ir analizándolo poco a poco. La idea es ahora ver algunas de las arritmias más frecuentes en pediatría. Así que bueno, también yo les había puesto unos trazados, pero bueno, el general no se hace esto de poner un solo trazado. Siempre está bueno ver todas las derivaciones porque después no, cuando lo aprendemos así, como esto en realidad es más didáctico, cuando lo aprendemos con un solo trazado, con tres complejos, es más difícil después poderlo aplicarlo. Por eso me pareció mejor empezar con un trazado completo con todas las derivaciones y ahora podemos ir analizando, digamos, o punto por punto. Entonces, ahora vamos a tratar de ir más rápido. Si yo les pongo este trazado de dos, o sea, como rápidamente que me pueden decir es un trazado que tiene un ritmo sinusal, no está sinusal, más o menos Está podemos estimarla. rítmico, sinusal, tiene una Perfecto, frecuencia cardíaca de 75 más o menos, perfecto. tiene un PR, no alcanzo a ver, uno, otro de 120, no, a ver, Sí, un poquito más, 130 más o menos. Pero 130, perfecto, 120. y después, sin lentes, Ramiro, uno, Tenemos 9 y 20 más o menos. 400. Perfecto. Entonces, lo más probable es que sea un trazado normal con ritmo sinusal. Bien. Después acá tenemos dos que los puse como para comparar. Bueno, el de arriba no se ve muy bien, pero analicemos más que nada el ritmo.
el ritmo y la frecuencia. Y el de arriba tiene una frecuencia de 150, un poquito más, 140 por ahí. 140, y el de abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 50 más o menos el de De abajo. 50, perfecto. Sí. Y así rápidamente que si le tenemos que poner un título, ¿qué le ponemos? Arriba Acá. sinusal. Claro, la frecuencia cardíaca está aumentada, ¿sí? Claro, o Por sea, ejemplo, una taquiarritmia y una bradiarritmia. claro, ¿y cómo sabemos si es arritmia o no? Ah, ¿Es sinusal? sí. Perfecto. Tenemos ondas P seguida de QRS. Acá no tenemos todas las derivaciones, así que vamos a suponer que sí. Y para definir si es ritmo sinusal o es una arritmia, ¿de en qué depende? Por ejemplo, este que tiene 140, un neonato, consideramos que es una arritmia, o ponele 150. Depende de la edad. Claro, perfecto. Entonces, si es un recién nacido, va a tener una frecuencia normal. Si es un adolescente de 14 años, 160 va a estar un poco desproporcionada para su edad. Entonces, para el recién nacido va a estar normal y para el adolescente va a tener una taquicardia sinusal. Pero está bien lo que dijo la Sandri de cuando hay una frecuencia alterada, ritmo irregular, o sea, hay que, por ahí, cuando no sabemos si está sinusal, le ponemos taquiarritmia o bradiarritmia. Eso ya lo vamos a ver, la definición cuando consideramos taqui o bradiarritmia, en base a qué parámetro. Y en el de abajo, si tenemos sinusal, frecuencia cardíaca de 50, paciente sin síntomas y es un adolescente, Está bien. una bradicardia sinusal. Ujú. Bien, bueno. Acá tenemos otros trazados. ¿Y qué les parece este comparado al que vimos recién? El que tenía la frecuencia más alta. ¿Alcanzamos a identificar las ondas P? No, no se alcanzan a identificar No. las ondas P. La frecuencia Ni cardíaca, arriba más o ni menos, abajo. la de La arriba. frecuencia cardíaca más de 150, va a estar en Perfecto. 170. 170, perfecto. Entonces es así, si las vemos, no alcanzamos a ver las P, vemos la frecuencia cardíaca, un paciente de 12 años, decimos si es una taquiarritmia porque está bastante acelerado, no vemos ondas P. Entonces, ¿qué podemos pensar? Una taquiarritmia. Esta tiene un complejo 80 más o menos. ¿Qué les parece? ¿Es ancho, es angosto? Ancho. No. A ver. Depende de la edad. O sea, si tenemos, eso acuérdense en las tablitas, también tenemos el valor del QRS, ¿sí? Entonces, siempre hay que ver en la tablita van a ver los valores entre paréntesis, son los promedios. Hasta 80 generalmente es como el corte, ¿sí? En los más chiquitos es menos. Pero bueno, la idea es que era una de complejo angosto, ¿sí? Entonces podemos pensar que es un ataque supraventricular. Y en la de abajo, ¿qué frecuencia cardíaca tiene? Uno, dos, 100, más o menos. Un A poquito ver, menos, 90 más o menos. 90. Bien. Entonces la frecuencia cardíaca está bien, pero ¿qué pasa con las ondas que vemos ahí? ¿Son P, son T? Y yo no las puedo identificar. ¿Son todas regulares? Y alcanzamos a ver, vieron que cuando tenemos la P, vemos como esta línea, que es la línea isoeléctrica, ¿sí? Por ejemplo, que tenemos el fin de la onda T, después le sigue de nuevo la onda P, el QRS, de nuevo la onda, siempre tenemos como líneas isoeléctricas entre onda y onda. En esta la tiene, No, no la tiene. no la tiene. ¿Y se acuerdan cuándo puede pasar esto? Que se pierde como esa línea. A ver si dibujo esto, a ver si me sale esto.
¿A qué les hace acordar? Bueno, no es muy bueno el dibujo, era un serrucho. ¿Se acuerdan la morfología del serrucho? ¿En qué patología era? El flutter. Del flatter, muy bien. Entonces, siempre que vemos en un trazado, este probablemente es un trazado que le han pasado ya, o puede que le hayan pasado enosina o no, pero el flutter es o sea, es cuando el flutter auricular, la frecuencia de la aurícula está muy aumentado. Entonces, toda esta es como un latido auricular, ¿sí? Y no todos los latidos auriculares pasan. Cuando vemos que tiene seguido un QRS, vamos a ver que el latido que se estimuló en la aurícula pasó, este no pasó, no pasó, no pasó, o sea, este pasó, que es este, no pasó, no pasó, no pasó. Entonces acá no pasan todos los latidos, ¿sí? Porque si pasaran todos los latidos, tiene una frecuencia de 300 y el paciente no estaría bien, ¿sí? Entonces eso es otra particularidad, por eso vemos ese serruchito, porque la frecuencia cardíaca es tan alta que el no AB no deja pasar todos los estímulos al ventrículo. Pero súper bien. Estas dos eran dos taquisupra para que viéramos y diferenciáramos. Y después, bueno, acá, ¿qué ven? El de Son abajo ritmos me parece un FB a mí, no sé. Y el de arriba, mm, bien. Acá cuando tengamos dudas si hay un latido adelantado o no, siempre acuérdense que medimos el RR. Entonces vemos el RR de acá. Esto lo podemos medir con un papelito y lo vamos traspolando. Que los primeros dos estos parecen que están iguales. Después ese también está igual y acá se acortó, ¿sí? Si analizamos, ¿sí? La onda P de este con respecto a la onda P de este, varía, ¿sí? Entonces, el RR acortado cambia, digamos, como el eje de la P. Entonces, lo más probable es que este sea un extrasístole, ¿sí? Cuando son latidos aislados que se adelantan, que eso lo detectamos midiendo el RR, son extrasístoles. Después, por ejemplo, si analizamos y las extrasístoles, vemos si es de QRS angosto o de QRS ancho. Esta, como era QRS angosto, la asumimos como una extrasístole supraventricular. Después la de abajo, ¿qué les parece? la de abajo me parece un FB a mí, una fibrilación ventricular, No. ¿no? ¿Esto Porque qué es? no, tiene dos complejos ahí que son ¿Este qué es? normales, después tiene QRS Perfecto. anchos, Perfecto. Este está ancho. Y después este. normal, Perfecto. Este. ancho, Bien. Este. normal. Bien. Entonces tenemos varios normales y algunos anchos. Entonces vamos a sacarnos la duda. Medimos el RR, la distancia entre este y este complejo, que supuestamente son dos normal, que más o menos son cuatro cuadritos. Después medimos un, dos, tres, cuatro cuadritos. El próximo complejo nos debería caer acá, ¿sí? Y este cayó acá. ¿Qué pasó? Se adelantó. Sí, O sea, se adelantó al RR, que este sería como tenemos el ritmo sinusal, que debería caer acá, pero cayó antes. Entonces es un extrasístole. Como vemos que el ventricular, QR, claro, como el QRS es ancho, es un claro, extrasístole ventricular, ventricular, ok. ¿sí? Y hay otra particularidad, que bueno, esto es un poquito más fino, pero si vemos también la cadencia de la P, que vemos el PP, después podemos ver otro PP, o sea que la aurícula sigue estimulando, pero se quedó acá. O sea, se encontró con un latido que ya había pasado, entonces se tradujo acá, ¿sí? Entonces esto nos habla más fuertemente de una extrasístole ventricular porque se disoció la aurícula del ventrículo. O sea, el ventrículo le pintó largar un latido, ¿sí? Pero la aurícula siguió largando el estímulo sinusal como ella estaba programada, ¿sí? Entonces, si vemos, ahora lo vemos mejor. em, Vamos a ver el patrón que tiene ritmo, o sea, dos latidos normales sinusales, extrasístoles, un latido normal, extrasístoles, dos latidos normales, extrasístoles, ¿sí? Entonces estas son extrasístoles ventriculares que lo más probable es que sean bastante frecuentes, ¿sí? Pero bueno, para identificar extrasístole, dos cosas importantes, ver el RR, ¿sí?
compararlo con los latidos previos. Si se adelanta, lo más probable es una extrasístole y ver si es de complejo angosto o ancho, ¿sí? Y ahí ya podemos, a grosso modo, estimar si es una extrasístole supraventricular, ventricular, ¿sí? Ahí me pareció bueno poner esta para comparar cuando son complejos anchos y cuando son angostos. Bueno, esta es un poquito más compleja. ¿Qué les parece? ¿Es regular? Sí, es regular. Pero Perfecto. Regular, bien. ¿Y qué frecuencia tiene más o menos? mm, uno, dos. Más o menos tiene 30 de 50, frecuencia cardíaca. 30, a ver, uno, dos, Ajá. tres, cuatro, Acá cinco, seis, tenemos 30. 300, 150, 30, 100, 75, 60, 50, 40, 30, más o menos, 30. como de una manera rápida, ¿sí? ¿Y cómo ven los complejos? ¿Son Y angostos, anchos? son anchos y no todas Perfecto, las P están seguidas por un QRS. perfecto. ¿Y eso en qué Mm, situación puede pasar? bloqueo. ¿Qué bloqueo? Mm, Uy, tipo 2, cuando... Y ahí, el fíjate, si móvil 2. están disociados todos los complejos, o hay algunos que No, conducen y otros que no. algunos. ¿Algunos cuál te parecen que están disociados? No, los que no sigue el QRS, la onda P. Mira, en este están completamente todos disociados. Si nosotros vemos las ondas P, tenemos una onda P acá, otra P acá, otra P acá, otra P acá, otra P acá. Si vamos viendo la onda de la P, ¿viste que es regular? Ujú. O sea, como que la aurícula va por su lado y el ventrículo, que es el QRS, va por el otro, ¿sí? Entonces eso que nos habla que hay una disociación auriculoventricular, que eso es típico del bloqueo AB de tercer grado, ¿sí? Ah, La, completo. completo, ¿sí? La Sí. aurícula va por un Ujú, lado y el ventrículo va por el otro, ¿sí? ujú, Nosotros en el corazón tenemos diferentes puntos que pueden actuar de marcapaso. El primero es el nódulo sinusal, ¿sí? Que si falla el nódulo sinusal podemos largar algún ritmo atrial. Después, si fallan los atriales, tenemos los nodales de la unión AB. Después tenemos los estímulos que pueden salir del haz de His y si no los ventriculares, ¿sí? Estos cada vez tienen una frecuencia más baja de despolarización porque si, por ejemplo, este está programado a 100 y vemos que no despolariza, por ejemplo, esto es en modo ejemplo, no es tan exacto, el de abajo despolariza a ujú. partir de 90, el de abajo después a partir de 70, el de otro 60 y el ventricular siempre es el más bajo, 40, ¿sí? O sea que es como un marcapaso de rescate, pero siempre es una frecuencia como más baja. Entonces acá el ventrículo alcanzó a tomar el mando, pero una frecuencia de 30, que es muy baja. Lo más probable es que este paciente esté descompensado, pero lo más importante es detectar esto, la disociación auriculoventricular. Porque si nos encontramos con este paciente que está totalmente disociado, ya tiene indicación de poner un marcapaso. Ok, claro. Ujú. Sí. Gracias. Bueno, y estos son los otros dos trazados. Vamos a analizar primero el de arriba. ¿Qué les parece? Mm, ¿Es regular? Se ve bastante regular. sí. Sí, sí, sí. Frecuencia Tiene una P. cardíaca, más o menos. 200. A ver, ¿cuánto tiene? Sí, Uno, 100, dos, 170, 200, más o menos. sí, más o menos. Bien. ¿Y cómo son los complejos? Anchos. QRS Ancho. ancho. Perfecto. Entonces, si vemos esto, ¿qué tenemos que pensar?
Una taquicardia ventricular. ventricular. Perfecto, una taquicardia ventricular. Sí, una taquiarritmia de complejo QR ancho es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre el contrario, ¿sí? Y bueno, esto pasa un poquito parecido al bloqueo AB, ¿sí? Que si vemos las ondas P las podemos encontrar y siempre va a estar disociado, ¿sí? Eso es característico también de la ectopía ventricular, que tenemos disociación entre el aurículo y el ventrículo. El ventrículo despolariza y larga la frecuencia que quiso el ventrículo. Y el ritmo sinusal va por su cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una taquiarritmia complejo QRS ancho, que es una taquicardia ventricular. Y la abajo, ¿qué les parece? Tiene una Esta es bien frecuencia cardíaca de También es 300. una de taquicardia 300. ventricular. Y esta que tiene algo que les llame la atención. Que no es rítmica, que no son todos igual. Bien. ¿Y en Los qué situación complejos puede pasar esto? QRS. En la taquicardia polimórfica Ajá. En la torsada de La Points. pesada. de Point. Sí. Perfecto. Si esto lo imaginamos que tiene una línea acá, vemos como que esto va girando como yo me lo imagino así, como que va girando alrededor de la línea isoeléctrica. Pero bueno, está muy bien la taquicardia ventricular polimorfa, la torsada de Points. Perfecto. Bueno, no sé cómo están, ¿están muy agotados o seguimos? Estamos bien, estamos bien. ¿Está bien? Bueno, ahora viene la parte un poquito más teórica. Ahí cuando, como dijo bien la Sandri, cuando nos paramos frente a un paciente que le hacemos un electro y lo vemos a grosso modo, siempre tenemos que ver si la frecuencia cardíaca está aumentada o está disminuida, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ir clasificando lo que estamos viendo. Entonces, las anormalidades las podemos clasificar en base a la frecuencia cardíaca, si son bradiarritmias o taquiarritmias, ¿sí? Y dependiendo del ritmo que veamos, si son regulares e irregulares, ¿sí? Entonces, en base a eso, nosotros ya podemos ir como haciendo el diagnóstico. Si es una taquiarritmia regular de complejo angosto, en la población pediátrica ya sabemos que lo más frecuente son las taquis supraventriculares. Si es una taquiarritmia regular de complejo ancho, lo más probable es que sea una taquicardia ventricular. Entonces, por ahí ir clasificándola así desde entrada está bueno porque nos sirven para ordenarnos y orientarnos. Entonces tenemos en base a la frecuencia, en base al ritmo. Bradiarritmias, taquiarritmias y en base al ritmo regulares y irregulares. En cuanto a la distribución, cuando son más frecuentes de ver, generalmente el primer pico son en los lactantes y después en los adolescentes. En cuanto a las arritmias. En general, en la población general, pacientes sanos, con corazón sano, la taquicardia sinusal va a ser la más frecuente en el 50% de los casos y en la mayoría de los pacientes son sinusales. Más que nada en los bebés, en los recién nacidos, que por ahí es difícil estimar la frecuencia cardíaca porque tienen frecuencias cardíacas muy altas, generalmente son sinusales. Las taquicardias supraventriculares van a ser el 13%, bradicardia el 6% y después tenemos las extrasístoles ventriculares y supraventriculares. Después en los pacientes que tienen cardiopatía estructural y han sido operados, la taquiarritmia más frecuente es el JET, que es la arritmia de la unión, el bloqueo AB completo, taquicardias ventriculares, supraventriculares y la fibrilación ventricular. En cuanto a las taquiarritmias, una manera de diferenciarnos, a ver cuándo es sinusal y cuándo no, tenemos que ver, siempre es muy importante ver la edad y ver la frecuencia cardíaca para la edad. Entonces, si tenemos un paciente con una frecuencia cardíaca mayor al 25% de la basal o normal para ese paciente, ya podemos estimar que es una frecuencia cardíaca desproporcionada para la edad y ahí lo podemos poner dentro del grupo de taquiarritmia, ¿sí? No pasa, o sea, no pasa nada si la ponemos como un taquiarritmia y termina siendo sinusal, pero para ordenarnos al principio y evaluarlo, nos sirve bien para orientar. En general, van a ser muy molestas las taquiarritmias, más que nada las taquicardias supraventriculares. Algunos pacientes no pueden sentir nada, pero cuando tenemos síntomas en los lactantes, generalmente vamos a tener taquipnea, dificultad para la alimentación, vómitos, palidez, cianosis, y ya cuando es persistente la taquicardia podemos tener alteraciones hemodinámicas y hasta incluso shock.
Pero bueno, eso depende de mucho paciente. Hay algunos pacientes que no hacen muchos síntomas y otros pacientes que desde el inicio de la taquiarritmia a veces ya están muy descompensados. Después, en cuanto a los escolares, vamos a tener molestias torácicas, palpitaciones, disneas. Ellos ya van a tener más capacidad para decir lo que están sintiendo, entonces ya van a ser un poquito más específicos los síntomas que nos van a manifestar. En cuanto a la clasificación, bueno, esto es un poco más específico, pero para que sepan, en cuanto a localización, pueden ser las arritmias auriculares, de aurículo-ventriculares, o sea, atrioventricular, ventriculares o de la unión, ¿sí? De la unión es donde está el nodo AB. Después, en cuanto al mecanismo, hay más mecanismos, pero puse estos que son los más frecuentes, de reentrada y el automatismo normalmente incrementado. Mecanismo de reentrada, un ejemplo es el del Wolff-Parkinson-White, que tenemos la vía accesoria que se genera el mecanismo de reentrada, ¿sí? O sea, siempre tenemos que tener el sustrato de otra vía que hace circular, digamos, el estímulo y provocan digamos, la taquiarritmia. Si no, puede ser la, las taquicardia por reentrada intranodal, que eso que nos quiere decir que, por ejemplo, nosotros tenemos el nodo AB, la reentrada se produce ahí a nivel del nodo AB, que es el que va a despolarizar y generar la reentrada. Esto es muy básico como para que ustedes más o menos tengan una idea de los mecanismos. Y después el automatismo anormalmente incrementado es cuando en algún punto de la aurícula esas células empezaron a generar como un automatismo más rápido del nodo sinusal, ¿sí? Un automatismo, digamos, arrítmico. Entonces empieza a despolarizar más rápido, ¿sí? Como que enloquece ese punto y empieza a alargar estímulo. Entonces, eso es importante por ahí cuando hacen el diagnóstico. Es importante determinarlo porque en base a eso va a depender el tratamiento. Que bueno, eso lo hacen los chicos de electroficio. Después, en cuanto a la etiología, pues generalmente son bastante frecuentes post-procedimientos, generalmente de cirugías. Pueden ser por lesiones mecánicas, isquémicas, metabólicas, infecciosas. O sea que pueden ser muchas causas que los pueden generar. Y en cuanto a la duración, pueden ser taquicardias sostenidas o no sostenidas en base al tiempo que duren. Si son mayor a 30 segundos van a ser sostenidas, menor a 30 segundos no van a ser sostenidas. Y en general, cuando son sostenidas, tienen mayor riesgo de disfunción del ventrículo. En cuanto a la frecuencia, pueden ser paroxísticas, recurrentes o permanentes. Em, Bien, bueno, esto más o menos lo vimos en la clase pasada, lo del ritmo sinusal, y así como tenemos ritmos sinusales normales, tenemos taquicardias sinusales. Para que una taquicardia sea sinusal, vamos a tener que la frecuencia cardíaca va a aumentarse, pero en rango normal para la edad. Entonces nosotros tenemos tablas que nos dicen hasta qué frecuencia, si es normal para la edad o no, ¿sí? Ya cuando se desproporciona mucho, como vimos recién, ya se considera como un ataque a ring, ¿sí? Entonces, si vemos un paciente que, por ejemplo, tiene fiebre, ahí le puse en el contexto de fiebre, la frecuencia aumenta 9,6, o sea, 10 latidos por minuto por cada grado que aumenta la temperatura por encima de lo normal. Entonces, un paciente con una frecuencia cardíaca normalmente de 100, si tenemos 40 grados de temperatura, de 36 a 40 tenemos 4, o sea, más o menos si tiene una frecuencia de 140, podemos estimar a grosso modo que puede ser una taquicardia sinusal. Y las características son parecidas a las que tenemos en el ritmo sinusal, ondas P negativas en ABR y positivas en el resto de las derivaciones. Las ondas P que van a preceder a los complejos QRS, que el inicio y el fin sea paulatino, o sea que no sea brusco, y que siempre haya como una causa que lo genere, ya sea fiebre o que estén nerviosos o que sientan dolor. Y también no tenemos que tener prolongación del PR. Generalmente una regla es la frecuencia cardíaca menor a 180 en los preescolares y 220 en los lactantes. Pero bueno, eso va a depender siempre mucho de la edad. En cuanto a las taquicardias supraventriculares, bueno, estas son las arritmias en pediatría por lo general más frecuentes. Generalmente el
30% tiene su primer episodio en la lactancia, que generalmente resuelven espontáneamente en la mayoría de los casos. Y en menor proporción, el primer episodio se produce entre los 8 y los 12 años. Esto es muy importante, que la mayoría de los niños tienen un corazón estructuralmente normal, o sea que si le pedimos un eco, el eco sí, va a informar normal, pero eso no quita de que no pueda tener una taquicardia supraventricular. Y sí, es más frecuente que está asociado a algunas cardiopatías congénitas, como por ejemplo la anomalía de Einstein, que en esta anomalía vamos a tener vías accesorias, que tenemos Wolff Parkinson White, entonces van a tener más riesgo de taquicardias supraventriculares por reentrada, la transposición de los grandes vasos también, y igual que el prolapso de la válvula mitral y las anomalías del retorno venoso pulmonar, que esa ya de por sí, por la anatomía de su cardiopatía, van a tener más riesgo. Acá, según el mecanismo, bueno, generalmente quédense con los dos mecanismos que les dije recién, por reentrada o por automatismo incrementado. Y esto es muy importante en cuanto al manejo. Siempre que nos encontramos frente a una taquicardia supraventricular, tenemos que ver cómo está el paciente. Si está compensado o descompensado, eso lo vemos midiendo la presión, viendo cómo está la perfusión, porque en base a eso depende el abordaje que vamos a hacer. Generalmente, si es un paciente con inestabilidad hemodinámica, vamos a hacer una cardioversión eléctrica sincronizada, ¿sí? A 0,5 hasta 1,5 Joule por kilo, siempre que esté descompensado con la presión baja el paciente. Eh, que generalmente lo más frecuente es que los pacientes estén estables hemodinámicamente. Cuando los pacientes están estables hemodinámicamente, ya tienen indicación de adenosina. Se describen muchas maniobras vagales, pero nunca la maniobra vagal tiene que demorar el pasaje de la adenosina. O sea, mientras le van poniendo la vía, puede que intentemos algunas maniobras vagales a ver si sale o no. Y cuando le pasamos la adenosina, siempre tenemos que tener en cuenta que tiene una vía media muy corta y que la administración tiene que ser rápida en bolo, ¿sí? Si vemos que acá le puse 0,2 porque generalmente las guías nos indican que primero tienen que ser así 0,1, 0,2 hasta 0,3. Como estamos acá en el hospital, que es digamos, una institución que tenemos de todas las especialidades, o sea, tenemos como todo para contener el paciente, podemos probar a 0,2, ¿sí? O sea, estamos en un servicio de guardia en un hospital de tercer grado de complejidad, o sea que no pasa nada si lo hacemos a 0,2. Si, por ejemplo, estamos en un centro de salud donde no sabemos si no tenemos muchos recursos, bueno, ahí sí vamos más paulatino y de a poco, pero acá en el hospital podemos empezar con un bolo de 0,2 miligramos por kilo. Y ya después, si vemos que pasamos 2 dosis de adenosina con buena técnica y no responde, ya el segundo paso es pasar la amiodarona a 5 miligramos por kilo, ¿sí? Bien lento, porque puede generar hipotensión, generalmente entre 30 a 60 minutos, pero sí tiene que ser bien lento. Algo que les quería comentar del pasaje de adenosina, hay dos cosas muy importantes. Uno, la técnica de administración, y otro, el registrar el trazado del electro cuando le pasamos la adenosina. Porque generalmente el diagnóstico de la arritmia muchas veces se hace en base al ritmo con el que sale el paciente después de la administración de la adenosina. Entonces, en cuanto a la técnica, siempre tenemos que tener una llave de 3 vías, ¿sí? En una de las jeringas vamos a poner la adenosina, ¿sí? Nosotros la pasamos generalmente pura, no sé, creo que ustedes la diluyen un poco antes de pasarla, pero lo ideal es ponerle digamos, la adenosina pura, y después le ponemos solución fisiológica para pasar la medicación. El acceso venoso tiene que ser el más cercano que tengamos, porque la vía media, al ser tan corta, por ahí si nos demoramos en la administración o queda en el vial, no va a hacer efecto, ¿sí? Y bueno, esta no es una ampolla de acá, pero bueno, la presentación es de 3 miligramos por mililitros. Generalmente vienen 6 miligramos en 2 mililitros, que son las ampollitas, creo que son azules las que tienen acá, que son de vidrio. Sí, son Eh, azules. y, son las azules. Sí, son azules, son Sí. azules.
Y esto es lo más importante. Siempre realizar un trazado mientras se administra la adenosina. O sea, hicimos el trazado, vimos la taquisupra, antes de pasarle la adenosina, hacemos un dedo largo y lo dejamos correr y si en lo posible tratar de marcar en el momento donde se pasó la adenosina, ¿sí? Porque el ritmo con el que salga después de administrar la adenosina nos va a hacer el diagnóstico porque muchas veces vamos a tener una arritmia, por ejemplo, de complejo angosto. Vamos a pasar la enosina y puede pasar que salga con este ritmo, que es como un ritmo de flutter, o puede pasar que salga con un complejo que es así como muy ancho, que puede ser como por la vía accesoria, o hay veces que puede salir con unas P, ¿sí? Que solamente es en las P, que esto puede ser por automatismo incrementado. Y cada uno de estos tiene diferentes tratamientos. En este hay que cardiovertirlo, o si no pasar a miodarona después. O sea que es muy importante el trazado con el pasaje de la adenosina, porque si no, es como que después estamos a ciegas para hacer el tratamiento, ¿sí? Em, bueno, era uno de los trazados que vimos. No sé si que tienen alguna duda con respecto a la adenosina o Pero quieren nosotros contar por ahí. acá por lo general la pasamos pura y después empujamos con fisio. Perfecto, Pero sí la pasamos pura. buenísimo. Y o sea, cuando han tenido que pasar la adenosina, ¿qué es lo que por ahí notan que es la mayor complicación a veces? Y por ahí depende del personal que esté. Por lo general tratamos de buscar el enfermero que está más avisado como para que la pase más rápido, pero si no Ajá, es la velocidad de infusión, digamos. Y que por ahí depende también del profesional que lo indique. A veces se conecta y otras veces no a- al electro para hacer el trazado, pero no siempre vemos el ritmo con el que sale. perfecto. Bueno, eso estaría bueno para empezar a implementar, porque Y nos da un otra montón de cosa, información. perdón, si Sí, el paciente es grande, avisarle que va a sentir algo extraño porque se asusta muchísimo sí, cuando vuelve al ritmo sinusal. sí, sí, eso es muy importante. Em, bueno, entonces, a nivel práctico, asegurarnos la técnica. Si tiene buena técnica, por ahí podemos asignar a personas, una persona que se encargue de la enosina, otra persona que se encargue del trazado y otra persona que vaya siendo la que comanda, ¿sí? Generalmente si entre tres personas, si se distribuyen las tareas, lo pueden hacer sin problema. Pero bueno, obviamente depende siempre de la dinámica de la guardia. eh, pero bueno, eso me pareció lo más importante en cuanto al pasaje de la adenosina y el registro. En cuanto al Flutter, eh, ahí en el trazado que vimos recién, generalmente van a ser frecuencias cardíacas muy altas que van a alternar entre 275 y 580, pero la respuesta ventricular va a depender del NOA-B, ahí como vimos. Las ondas esas del serruchito van a ser la frecuencia auricular a la que vaya, que si ahí ven es menos de un cuadrito, o sea que va a estar más de 300, pero no deja pasar todos los estímulos que llegan al ventrículo, solamente pasan cada 3 o 4 latidos de auriculares, ¿sí? Esto generalmente, las causas vamos a tener que se van a producir por cardiopatía estructural, dilatación auricular, pueden haber en casos de miocarditis o complicaciones postoperatorias de las cirugías cardiovasculares, y también la enfermedad de Duchenne. Las características van a ser esas ondas de flutter. Ustedes siempre que no vean esa onda isodifásica entre los complejos, más que nada entre las P, ahí si ven esto, tienen que pensar en flutter. Lo característico es que pierdan esa onda. Y bueno, el tipo de conducción, 2-1, 3-1, 4-1, esta más o menos es 3-1, 4-1, porque cada tres estímulos pasa un ventricular. Generalmente el manejo, si hay inestabilidad, es la cardioversión, como en las taquisupra, y si son pacientes estables, se puede administrar propranolol. Eh, Generalmente se empieza con una dosis de 1 miligramo kilo día, en 3 a 4 veces por día, pero se puede aumentar más. Y si no, se puede usar también la miodarona.
Acá está bueno aclarar que tenemos dos presentaciones del propranolol. Una es el preparado magistral que hacen en el hospital, que tiene 4 miligramos por mililitro, y la ampolla y la jeringa viene en mililitros. Y después tenemos otro, el Propader, que viene 4,28 miligramos por mililitros, y la jeringa viene en miligramos. Entonces por ahí está bueno para que no se confundan las padres, o cuando ustedes por ahí la tienen que indicar para saber que están esas dos presentaciones. Si no, llaman a la farmacia y chequean cuál es el que tiene. Pero generalmente un paciente que particular compra el Propader. Si no es de acá del hospital, a veces hacen el preparado magistral. Rami, perdón, ¿puedes repetir la dosis? Ese 1 miligramo kilo día cada 8 horas, ¿sí? Generalmente la damos cada 8 horas, pero se puede aumentar 2 miligramos kilo día, 3. Generalmente cuando son arritmias la suelen dejar, bueno, generalmente los chicos de electroficio un poquito más alto. Ok, gracias. En cuanto a la taquicardia ventricular, generalmente va a ser una arritmia que va a ser rara en la población pediátrica. Pueden ser idiopáticas o secundarias a una enfermedad cardíaca estructural, más que nada en las miocardiopatías, en los tumores cardíacos. O sea, siempre que tengamos una masa ventricular aumentada, va a tener riesgo de producir ectopías ventriculares. Las características, como más o menos dijimos recién, van a ser los complejos QRS anchos. El eje del QRS va a ser diferente al sinusal. Y lo más importante es que vamos a tener disociación auriculoventricular. Van a leer que otra característica son los ritmos de fusión. Como generalmente el estímulo se produce en el ventrículo, muchas veces se va a topar con el estímulo que viene de la aurícula, entonces muchas veces como que se fusionan esos ritmos. Entonces adquiere como una morfología como intermedia. Eso también es característico de las ectopías ventriculares. En cuanto al manejo, si los pacientes también están inestables, la cardioversión eléctrica, quédense con eso. Si tenemos pacientes con torsada de points, el sulfato de magnesio, 30 a 50 miligramos por kilo en bolo endovenoso. Y si los pacientes están estables, hay mucha medicación según la bibliografía que van a encontrar, pero hay que pasar a amiodarona. O sea, calibración eléctrica, sulfato de magnesio, amiodarona. Que tengamos eso en la cabeza es suficiente. Ya después otro tipo de medicación ya va a ser a cargo del especialista. Bueno, la de Points, como dijimos, taquicardia ventricular polimorfa. Los complejos QRS van a variar gradualmente y van a oscilar en torno a la línea isoeléctrica. Eh, por lo general se autolimita, pero tiene mucho riesgo de generar en fibrilación ventricular y paro cardíaco. Entonces es bastante peligrosa esta arritmia. Y esta es la arritmia que va a estar asociada a los QT prolongados, ¿sí? Ya sean congénitos o asociados a la medicación, que tenemos muchos pacientes con medicaciones, más ahora que se están usando mucha medicación psiquiátrica que prolonga el QT, entonces hay que tener cuidado con eso. Em, bueno, cuando está asociado al síndrome del QT largo, la torsada de Points es el sulfato de magnesio. El resto es como más específico, pero bueno, nos quedamos con eso, con el sulfato de magnesio. Acá, bueno, de 25 a 50, de 30 a 50 es lo mismo. Después, en cuanto a las bradiarritmias, acá vamos a tener que va a ser lo mismo cuando la frecuencia cardíaca va a ser menor al límite normal para la edad del paciente. Ahí en las tablitas tienen, por lo general, los lactantes, la frecuencia cardíaca mínima, si mal no me acuerdo, era 90, en los más grandes es 60. Entonces siempre hay que tener en cuenta la edad para establecer el límite de la bradiarritmia. Generalmente eh, se asocian a la estimulación vagal, o también en contextos patológicos se pueden asociar a aumentos de la presión intracraneana, acidosis, hipoxemia. Eh, en cuanto a la bradicardia sinusal, vamos a hacer que va a ser una entidad benigna. Se va a presentar con mayor frecuencia en pacientes que realizan deporte y durante el sueño. Eh, bueno, siempre tenemos que tener
tenemos que ver bien que todas las P's le siga un complejo QRS, y cuando calculamos la frecuencia cardíaca nos va a dar más bajo de lo normal para la edad. Muchas veces la bradicardia, por más que sea sinusal, si tiene como valores extremos, eso sí ya no se considera patológico. Por ejemplo, menores de 40 no es normal, o sea, no sería una bradicardia, o sea, sería una bradicardia sinusal extrema, y así hay que tener cuidado. Pero sí, está en 50 más o menos, esas sí son bradicardias sinusales, más que nada en los deportistas, y no pasa nada. Hasta incluso, según las recomendaciones, la bradicardia sinusal no es contraindicación para realizar actividad física ni nada. Esto sí es importante, más que nada los bloqueos, pero los de mayor grado. Nosotros, acuérdense, los bloqueos auriculoventriculares se van a producir cuando el complejo de espolarización, ¿sí?, llegue al nodo AB, ¿sí? Que este va a estar representado por el PR. Entonces, vamos a tener que los bloqueos AB los vamos a ver siempre en ese segmento. Tenemos 3 grados de bloqueo. El bloqueo AB de primer grado eh, va a ser un retraso anormal en la conducción a través del nodo, y se va a manifestar como el PR prolongado, nada más. Acá tenemos un ejemplo en donde tenemos el P, la R, y tenemos que este valor, si lo vemos en las tablitas y lo calculamos, va a estar prolongado para la edad. Pero si lo vemos en el resto de los complejos que le siguen, siempre va a tener la misma duración y todos van a conducir un complejo QRS, ¿sí? Entonces, eso va a definir el bloqueo AB. Solamente un PR prolongado. Muchas veces es un hallazgo, puede estar asociado a algunas cardiopatías, algunas miocardiopatías, alguna transposición congénitamente corregida, enfermedades infecciosas, miocarditis. Si es un paciente que no tiene nada, no tiene cardiopatía estructural, no está cursando ninguna infección y tiene un bloqueo AB de primer grado, obviamente que le vamos a hacer los estudios, vamos a pedirle un eco para evaluarlo cómo está estructuralmente, pero por lo general, bloqueo AB de primer grado, hay que controlarlo que no progrese a un bloqueo de mayor grado, pero suelen tener vida normal. Después, en cuanto al bloqueo de segundo grado, acá ya tenemos dos subtipos, MOVITS 1 y MOVITS 2. ¿Qué los va a diferenciar uno de otro? El patrón con el que van a dejar de conducir el estímulo al ventrículo. Ya vimos que en el del primer grado solamente se prolongaba. En el bloqueo de segundo grado, vamos a tener el MOVITS 1, que se va a prolongar el PR, pero de manera progresiva, que eso se va a llamar fenómeno de Wenckebach. Si nosotros vemos en el trazado, el PR lo vamos a tener acá, que si lo comparamos con el del próximo latido va a estar más aumentado, el próximo latido va a estar mucho más aumentado, hasta que llegamos a un latido en el que no vamos a tener el complejo QRS, o sea que se bloqueó tanto que no dejó pasar el estímulo ventricular, ¿sí? Entonces esto es lo característico del bloqueo AB de segundo grado tipo MOVITS 1. Se prolonga progresivamente el PR hasta que no conduce. Eh, Esto muchas veces puede aparecer en personas sanas, o también está asociada a patologías cardíacas, a infartos, miocardiopatías, o toxicidad por algunos medicamentos, y en el postoperatorio de cirugía cardiovascular. El que sí es más relevante a nivel, digamos, electrofisiológico, va a ser el MOVITS 2. Acá vamos a tener que se va a perder la conducción auriculoventricular, pero el PR no va a pasar lo mismo que pasa en este, que se va prolongando de manera progresiva. En este vamos a tener que los intervalos PR van a ser estables hasta que llega a un punto en el que no conduce, ¿sí? Le llaman como la ley de todo nada, o pasa o no pasa, pero no tenemos ese fenómeno de que se va prolongando hasta que no conduce. Y podemos tener muchos patrones, ¿sí? Que no conduzca 2-1, 3-1, y eso va a depender de si esa P conduce al ventrículo o no, ¿sí? Entonces, para diferenciar uno de otro, tenemos que ver la variabilidad del PR. Si no varía, ¿sí? Y solamente se bloquea, pensamos en un MOVITS 2.
por ahí está bueno, muchas veces algunas extrasístoles supraventriculares se pueden manifestar como P, que no conducen, pero bueno, ahí nosotros para evaluarlo medimos el PP, que tiene que ser, sí, bien regular. Si vemos que un P se adelanta, eso puede ser una extrasístole que quedó bloqueada y no condujo, que nos puede a veces confundir. Em, bueno, y en general, a ver, ya me pasé al tercer grado. Bueno, el bloqueo verde de tercer grado, vamos a tener que ninguno de los impulsos se van a conducir a los ventrículos. Este va a ser el ejemplo del trazado que vimos al principio. Ahí evaluamos el intervalo del PP y la RR, que van a ser regular, pero van a estar disociados. O sea, la aurícula va a llevar una frecuencia y el ventrículo va a llevar otra frecuencia. Pero como el nodo AB va a ser el que va a estar afectado, el más importante va a ser la descarga ventricular, que ese es lo que va a mantener el gasto cardíaco. Realmente puede ser congénito, asociado a enfermedades autoinmunes de la madre, o adquirido, generalmente asociado a posoperatorios de cirugía, o también asociado a infecciones, inflamación, infartos o distrofias musculares. En cuanto al manejo, tanto el bloqueo de tercer grado como el bloqueo AB tipo MOIS 2 tiene indicación del marcapaso y generalmente el tratamiento se hace soporte con atropina o isoproterenol, que son medicaciones que estimulan la conducción a través del nodo AB, porque muchas veces tiene la conducción como disminuida, pero si se estimula puede levantar frecuencia, entonces eso a veces no nos da tiempo hasta que ya hacemos el tratamiento definitivo con este tipo de medicación. Después, bueno, esta es el JET, que es la ectopía, o sea, la arritmia de la unión. Es más frecuente que sea en el postoperatorio de las cirugías cardíacas, en general cuando se trabaja, digamos, en esa zona donde tenemos el nodo AB y la inflamación y el tejido cicatrizal puede generar este tipo de arritmia. Generalmente lo característico es que los complejos QRS son angostos, la frecuencia cardíaca va a oscilar entre 170 y 300. Vamos a encontrar ondas P que van a estar invertidas, o muchas veces vamos a encontrar las ondas P que van a estar metidas dentro del complejo. A veces las podemos encontrar adelante, en el medio, atrás, porque también va a haber una disociación, digamos, entre la aurícula y el ventrículo, porque el que le está dando la arritmia es digamos, está en las células del nodo auriculo ventricular. Esto, o sea, a nivel de la cirugía cardiovascular en el postoperatorio, tiene tratamiento muy, muy específico. Generalmente se tiene que inducir a una hipotermia, o sea, se baja a unos grados la temperatura corporal, se tratan de bajar los inotrópicos al mínimo posible, y se administra la amiodarona. Esto es solamente para que lo conozcan y sepan que existe esta arritmia. Y bueno, también puede pasar en algunos bebés con corazón sanos, que también podemos tener taquicardias de la unión. Pero bueno, es más frecuente generalmente en el postoperatorio, por lo menos lo que he visto yo. Después, ahí con la Sandri, hablamos que eh, tenían algunas dudas con respecto al salbutamol y las arritmias. La verdad que esto es un tema bastante polémico. La verdad que no hay mucha bibliografía. Siempre lo que encontré son reportes de casos, pero es como siempre está debatido el uso de salbutamol en los pacientes con cardiopatías, en los pacientes que han tenido arritmias. Generalmente el medicamento que más usamos va a ser el salbutamol, que es un beta 2 adrenérgico. Lo vamos a usar tanto para el asma, para los episodios de bronquitis obstructiva, y tiene mucho uso. Ahora en invierno lo estamos usando muchísimo. La característica que va a tener es que va a relajar el estímulo lisobronquial, pero también va a estimular el músculo cardíaco. Si bien hay más predisposición de blocantes beta 1 que beta 2 en el tejido cardíaco, se van a estimular también. Eh,
Les puse esta tablita porque generalmente los pacientes que tienen alguna cardiopatía toman beta bloqueantes y por ahí está bueno acordarnos de algunos medicamentos que son cardioselectivos o no y qué receptores estimulan. Nosotros en pediatría usamos mucho el propranolol, ¿sí? Que es un beta bloqueante que es no selectivo y va a actuar en los beta 2, en los receptores beta 2. Entonces, si un paciente que está tomando propranolol tiene una crisis asmática o un episodio de bronquitis, por ahí no va a ser muy efectivo el tratamiento con el salbutamol. eh, por ahí lo que dice la bibliografía es que reduce, o sea, han hecho algunos estudios en los que se ha demostrado el porcentaje de reducción de la efectividad del salbutamol. No es que no sirva para nada, pero va a reducir su eficacia. Entonces, por ahí tener en cuenta estos pacientes cardiópatas que están tomando beta bloqueantes. Si hacemos tratamiento con el salbutamol, si es necesario, lo hacemos, pero no nos asegura la efectividad, entonces podemos usar algunos alfa-adrenérgicos, como por ejemplo el bromuro de ipratopio. Después, en cuanto al carvedilol, también es otro medicamento que usamos bastante nosotros como beta bloqueantes, y este también es bloqueante beta y es no selectivo. O sea que los pacientes que tomen carvedilol y propranolol, la respuesta al salbutamol puede que no sea como la habitual, tan marcada. Em, Bien, y después en cuanto a los selectivos, que es beta 1, tenemos el atenolol. El atenolol también lo usamos en pediatría, pero en este, si tenemos un paciente con una crisis asmática y tenemos que darle beta bloqueantes, el atenolol es selectivo beta 1, o sea que no vamos a tener interferencia en cuanto a los receptores. Entonces, el propranolol y el carvedilol, tengamos en cuenta que nos puede disminuir digamos, la efectividad del uso de salbutamol, o sea que tratar de agregar digamos, otro medicamento para efectivizar el tratamiento. Em, si es un paciente que no está en insuficiencia cardíaca y es cardiópata, o sea, lo podemos usar al salbutamol, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Por la frecuencia cardíaca, pero si es cardiópata, podemos usarlo, pero con el control estricto de la frecuencia cardíaca. Si es un paciente que no sabemos si está descompensado, si está en falla cardíaca, por ahí es mejor no usarlo, usarlo otra alternativa, pero que tenga cardiopatía congénita no lo contraindica. También hay que ver qué tipo de cardiopatía congénita tiene. Yo busqué varios artículos para ver si encontraba algo específico en cuanto al uso de beta bloqueantes y lo que encontré era más que nada reportes de casos en los que reportaban episodios de taquicardias supraventriculares asociados al uso de salbutamol. Describían en este artículo pacientes que eran sanos, describían 3 casos, pacientes sanos que caen a la guardia por episodios de taquicardia y tenían el antecedente que habían usado en las últimas horas salbutamol. Eh, Son pacientes que no tenían nada, digamos, no tenían afectación cardiovascular, el corazón estructuralmente sano y se ve que tenían mayor sensibilidad a los beta-adrenérgicos y generaban las taquicardias supraventriculares que respondían a los tratamientos habituales. Y después sí había otro en el que hizo un estudio un poquito más amplio, era más un metaanálisis, incluyó a más pacientes y en este se concluyó que en general el riesgo de taquicardia supraventricular asociado al salbutamol es bajo, pero hay varios pacientes con factores de riesgo que pueden predisponer a las taquicardias supraventricular, como por ejemplo si tenemos alguna cardiopatía congénita o la historia previa de taquicardia supraventricular o el Wolff-Parkinson-White. O sea, si ya tiene el antecedente de haber tenido taquis supra o tenemos un paciente con una vía accesoria, un West Parkinson White o una cardiopatía congénita, tengamos en cuenta que puede desencadenar una taquicardia supraventricular. Pero bueno, si lo monitorizamos y hacemos control de la frecuencia, lo podemos usar con precaución. ¿Sí?